Hola, ¿qué tal? Por aquí estamos el día de hoy con Juan José Aristizábal con un tema súper interesante y vamos a hablar de propósito de vida. Pero no voy a ser yo quien presente a Juan José, sino que le voy a dejar aquí y vamos a estar en esta conversación, vamos a estar haciendo algunas preguntas, vamos a estar interactuando y Juan José nos va a estar dejando unas pepitas de oro que tienes que quedarte hasta el final de este video o audio. Si lo estás escuchando en audio, quédate hasta el final porque seguramente vas a encontrar mucho valor. ¿Cómo estás, Juan? Hola, Brian, ¿qué tal? Excelente, muy bien. Esto ha sido, digamos, un proceso de autoconocimiento que le va llevando a unas pepitas de oro que ibas diciendo y pues cada pepita de oro va soportada por una serie de historias, por una serie de experiencias que hemos vivido y a partir de eso es que finalmente vamos formando nuestro camino. Entonces, mi camino, el que he recorrido, pues se ha dividido en diferentes etapas y una de ellas ha sido la parte profesional como militar. Fui durante 8 años militar, siguiendo ese propósito de vida que en ese momento lo tenía, digamos, claro, pero las cosas siempre van a cambiar, todo va a estar en constante cambio y en algún momento ese propósito empezó a cambiar y esa necesidad de pronto como de aventura o esa necesidad de como de experimentar cosas de alto impacto en ese momento lo veía así, pues eso va cambiando. Y pues en algún momento definí que debía hacer algo con la vida que estaba llevando, no solamente a nivel profesional, sino también que esa personalidad que yo tenía y ese conocimiento que estaba adquiriendo a través de la lectura, pues lo pusiera al servicio de los demás. Y en algún momento decidí formarme como coach. Hoy en día soy coach ejecutivo. Hago diferentes prácticas y diferentes intervenciones con personas de manera individual, tanto a nivel profesional como a nivel personal, y también para equipos de liderazgo. En algún momento también hemos estado juntos en diferentes conferencias sobre liderazgo, sobre trabajo en equipo, así que, pues bueno, esto ha sido parte de todo este proceso que me ha ido llevando a hablar hoy en día sobre propósito de vida. Genial, genial. Y es un cambio grande, ¿no? O sea, es un cambio grande si lo vemos como tal desde todo el ámbito. Y yo quiero, esa es como la primera pregunta que te quiero hacer. Ya hablaste un poco de ello, de lo, como lo que hiciste, pero ¿cómo fue esa transición? O sea, ¿cómo fue ya? Tú tomaste la decisión y decidiste hacer ese cambio, de pronto de tener esa vida un poco más aventurera, una vida más calmada, ya trabajando desde el coaching. Y de hecho, yo que tengo la oportunidad de conocer a Juan José de manera personal, no es como así todo, es más bien, Juan José es más como más bien calma. ¿Cómo fue esa transición? O sea, ¿cómo fue pasar, soltar todo esta vida? Porque aunque uno tome la decisión, siempre es un poco complejo, listo, soltar del todo para dedicarse a esta nueva carrera. ¿Cómo fue eso? Exactamente, pues muchas personas hoy en día todavía me preguntan, después de casi 2 años de haberme retirado, que por qué me retiré, porque me veían en cierta forma muy alineado con lo que representan pues los principios y valores pues de la Armada Nacional aquí en Colombia, de mi país. Y resulta que en algún punto de esa carrera, de esa situación profesional que está viviendo, que me agradaba muchísimo, a mí los cambios, la constante adaptación a diferentes tipos de medios, todos tipos de medios acuáticos, terrestres, definitivamente es algo que me gusta experimentar esos cambios, me gusta ver cómo me adapto a las cosas y cómo el mismo cuerpo se adapta, porque una cosa es lo que tú estás pensando, pero el cuerpo se adapta mucho más fácil realmente que tu propia mente. Cuando tu mente acepta los cambios que hay, tu cuerpo ya lo tiene listo. Entonces, esto es algo a nivel físico, pero sobre todo a nivel mental que me ayudó mucho. Y esa etapa, todo cambio, pues sucedió mentalmente. Cuando digo mentalmente me refiero a la lectura. Yo cuando salí del colegio dije, no quiero estudiar más, yo cuando salga del colegio no quiero volver a mi casa a hacer tareas de la universidad y nada de esto, yo no quiero estudiar en la universidad, yo quiero o dedicarme al deporte, al baloncesto, que era en ese momento mi sueño de vida y Sí. resulta que lo que más se alineaba con todo esto que estaba pasando
pues era una vida militar, como algo muy activo, algo que se veía un poco como esa actividad física permanente y yo dije, yo quiero irme por ahí porque eso es lo que a mí me gusta. Resulta que después de casi 7 años de servicio en diferentes puntos, guardacostas, en una fragata, en fuerzas especiales, empecé con un emprendimiento a nivel personal, todo por esa necesidad de superación de, bueno, ya estoy recibiendo un dinero con mi salario, pero yo necesito tener otra fuente de ingreso y no depender solo de mi sueldo. Quiero también ir formándome a nivel económico. Entonces, ¿qué puedo hacer para ello? Y empezó esa búsqueda como de opciones, empecé a investigar. Todos pasamos de pronto a cierta edad por esa época en la que nos ponemos a mirar internet y vemos Forex, no sé qué, y vemos inversión en bolsa y vemos redes de mercadeo y yo me metí por ahí inicialmente, a través de redes de mercadeo, también una parte en Forex, todo el tema pues, de inversión y empecé a conocer unas personas muy interesantes que se dedicaban al aprendizaje constante. Entonces, estas redes de mercadeo me trajeron algo muy interesante y fue ese sistema educativo constante, no solo a nivel personal, sino también a nivel profesional, de cómo vender, cómo comunicarse, cómo establecer tus objetivos y eso me llevó a mí a empezar a leer con uno de los primeros libros, que de hecho fue un audiolibro, no fue un libro como tal, fue Padre Rico, Padre Pobre y por ahí comenzó esa búsqueda de esa libertad financiera que a la fin me llevó por los caminos y pues bueno, aquí estamos hablando un poco de propósito de vida. Pero entonces, por ahí inició, yo digo que para mí lo que generó ese cambio fue la lectura inicialmente. Ok, bueno, Juan, súper interesante. Y ahora, para irnos adentrando en el tema y para ir ya, digamos, al asunto, te pregunto, ¿cómo crees que ha encajado toda esta experiencia que tú has tenido ahora? ¿Cómo la encajas en tu propósito de vida? Y por ahí derecho creo que nos puedes empezar a explicar, bueno, ¿qué es eso del propósito de vida? Exacto. Bueno, inicialmente yo propósito de vida lo he compuesto a nivel personal, con mi experiencia y con lo que he ido leyendo, investigando y también finalmente experimentando, porque todo lo que leo me gusta es aplicar. Yo leo algo, yo me doy un tiempo para aplicar eso que leí y ver, bueno, qué tal me funcionó, si me sirvió o Ok, no. Y súper. este tema del propósito de vida lo saqué de un libro, se llama Descubre tu potencial ilimitado, es de Cynthia Kersey, y ella propone 3 factores importantes para determinar ese propósito de vida. Yo después de leer eso, después de hacer los ejercicios, de hecho ahí ese libro cuenta una historia sobre una pizzería muy famosa a nivel mundial y bueno, eso te genera una motivación de emprendimiento y todo, pero más allá de eso fue que ese propósito de vida que yo definí, saliendo o haciendo ese cambio, esa transición de la parte militar a esta parte, digamos, civil y todo lo que comenzó a hacer a nivel de coach y a nivel comercial, como emprendedor, eh, como vendedor, inclusive de helados, porque en algún momento tuve también un punto de venta de helados y todo esto me generó a mí obviamente una necesidad bueno, ¿qué está pasando con todo esto y cómo aprovecho mi experiencia con lo que voy a hacer a partir de aquí en adelante? Y ese propósito de vida o ese libro me ayudó mucho para enfocar esa energía, para permitirme tener un norte. Y es allí uno de los primeros principios o factores de esta búsqueda del propósito que en algún momento te he comentado, que significa tener un mapa, tener una brújula, tener finalmente un norte con el cual tú puedas guiarte y llegar a ese punto o a ese tesoro. Entonces, con propósito de vida hay 4 elementos que yo he definido que son vitales. Y es, primero, que te guste, que te apasione lo que haces. Segundo, que sea parte de tus habilidades, que se te facilite hacerlo, que tengas habilidades adquiridas o habilidades innatas en eso que estás haciendo, que la gente lo necesite. Si la gente no necesita lo que estás haciendo, pues qué necesidad hay de las personas de remunerarte por ello, o qué necesidad va a haber de dárselo a los demás cuando realmente nadie lo necesita. Entonces, esos 3 factores son principales y hay un cuarto que es, si las personas lo necesitan, seguramente vas a recibir remuneración por ello. ¿Qué tipo de remuneración? Pues hay muchas remuneraciones, no solo la económica, no solo vas a recibir tu pago por un servicio de coaching, sino que también puedes recibir reconocimiento social, reconocimiento personal, satisfacción personal. Entonces,
todo ese tipo de cosas, o esos cuatro elementos, son muy importantes a la hora de definir ese propósito. Esos cuatro, digamos, elementos para mí son esenciales a la hora de que tú vayas a empezar a formarlo, porque como te decía al principio, todo va a cambiar. Si hay algo seguro en esta vida es que nada es seguro, porque Sí, todo va a de que estar todo cambia. en continuo cambio. Y lo vivimos hoy en día. Hoy que estamos 17 de junio del 2020 haciendo este video después de prácticamente 4 o 3 meses de pandemia que se ha vivido a nivel mundial, vemos que hay cambios que van a seguir viniendo, van a haber seguramente crisis que van a seguir viniendo que no nos esperamos. No nos esperamos ni nos imaginamos en este momento qué puede pasar, pero van a pasar, ahí van a estar. Y por eso es tan importante tener esa flexibilidad en ese cambio constante. Ok, bueno, Juan, eso me gusta mucho la temática del cambio constante y algo que yo llevo, he tratado de incluir a mi vida como un principio, es alguna frase que dice simplemente, esto también va a pasar, no dice, eso también va a pasar y es algo, pues, no importa el momento, o sea, ahorita estamos en esta crisis, esto también va a pasar, llegarán otras cosas que a la final también van a pasar. Lo importante es saber cómo mantenerse y pues surfear ese camino. Desde lo que tú me dices, realmente yo noto muy importante eh, el propósito de vida y lo anclo mucho a poder conseguir las metas, a poder, a poder llegar a tener como unos alcances superiores dentro de nuestra vida. Y digamos que el propósito de vida llega a nosotros a iluminarnos, por así de una u otra forma, y a darnos unas bases. Y eso es lo que lo entiendo desde que leí, por ejemplo, lo entiendo así cuando leí tu blog, bien, del camino del tesoro, y Sí. cómo, o sea, y cómo realmente, pues sí, los seres humanos estamos constantemente en búsqueda de un tesoro, en búsqueda de un objetivo, en búsqueda de algo, estamos constantemente en búsqueda. Entonces, me gustaría que tú nos dijeras cómo ese propósito encaja dentro de esa búsqueda y los otros elementos, como todos estos elementos que hablan de ese mapa del tesoro. Por eso justamente también hacía ahorita lo de las pepitas de oro. Vamos a encontrar oro al final de este capítulo. Tú lo acabas de decir. Desde tiempos muy antiguos venimos buscando tesoros. En las épocas de los piratas, a los que antes se llamaba filibusteros, que era la traducción de freebooters, las personas que cogían lo que no pertenecían a ellos, porque era en esa constante búsqueda de oro, de riqueza, y resulta que estos piratas en algún momento se expandió tanto, digamos, esta actividad, que los países empezaron a pagar a otras personas para que defendieran su territorio. Y la forma de defenderlo y la motivación era, defienda nuestro territorio, o es decir, que va a tener nuestro permiso, el permiso del gobierno, para que ustedes asalten a todo el que se acerque a esas costas buscando ese tesoro, porque aquí vienen muchos piratas con tesoros, entonces vayan ustedes y asáltenlos. Entonces, lo que quiero mostrarte con esto es lo que hay detrás de esa motivación. La motivación es el tesoro. El gobierno le estaba pagando a todos los corsarios, porque eran, si los piratas defendían un gobierno, se llamaban corsarios. Si no pertenecían a ningún gobierno, se llamaban piratas. ¿Ya? Y los bucaneros eran los que estaban en las islas vendiéndole tanto a los corsarios como a los piratas. Entonces, a la final todos iban detrás de una sola cosa y era el oro. ¿Ya? Entonces, esa búsqueda desde hace mucho tiempo se vive, nosotros actualmente la vivimos de una forma diferente y es esa búsqueda de la felicidad constante, esa búsqueda de quiero tener en mi vida todo perfecto. Si estoy bien de salud, pues no estoy como tan bien en el trabajo. Si estoy bien en el trabajo, como que no estoy bien con mi pareja. Si estoy bien con mi pareja, en mi trabajo, a nivel personal, a nivel sentimental, de pronto me gustaría tener más dinero. Entonces, siempre estamos en constante búsqueda de que todo esté bien, de esa felicidad. Y de las primeras cosas que nombro en este blog es la felicidad está realmente cuando vivimos en concordancia con nuestros principios y nuestros valores. Y ahí entra el primer elemento de esa búsqueda del tesoro, principios y valores. ¿Qué son los principios y valores? Son las cosas que nosotros le damos importancia, sobre todo los valores. Los valores son
relativos porque son a lo que yo más valoro, ¿sí? Los principios son universales. Los principios es la responsabilidad y hay un principio universal de responsabilidad que significa esto, ¿cierto? Pero para mí de pronto un valor puede ser la familia. Yo valoro mucho mi familia y a partir de esa familia es que yo veo, vivo y a través de eso me motivo, ¿cierto? Pero de pronto a partir de esa familia busco también es el amor. Entonces hay que identificar cuáles son como esos valores medios para llegar a un fin. A veces hay que buscar ese valor fin, realmente, porque es que tu familia en cualquier momento puede faltar en un futuro y seguramente va a faltar en un futuro, ¿cierto? Tu familia va a cambiar, porque de pronto ahora tus familias son tu papá y tu mamá, pero en unos 40, 50 años puede que sea tu hija y tu esposa, tu hijo y tu esposo. Entonces, esta familia inclusive va a estar cambiando. Entonces, tú no puedes determinar como valor de tu vida, tu familia, porque va a cambiar, pero de pronto sí el amor que sientes por tu mamá y tu mamá, seguramente tu papá y tu mamá seguramente va a ser el mismo que vas a sentir por tu hija y tu esposa, ¿sí? O tu esposo o tu hijo. Entonces, hay que identificar los valores fin de los valores medios. ¿Qué es lo que yo busco detrás de esa valoración a mi familia? Pues el amor, por ejemplo, o la responsabilidad, o la protección. De pronto yo busco a través de mi familia ser el protector de esa familia. Entonces, ¿cómo encaja este valor de la protección en mi vida? ¿Cómo es que yo busco proteger a las personas en su vida? Entonces, ¿qué tipo de cosas que yo pueda hacer se alinean con este verbo, con esta acción de proteger? Y a partir de ahí empiezan uno de los primeros elementos que se nombran en este libro de Descubre tu potencial y son los verbos, es decir, las acciones que van muy ligadas a tus habilidades, ¿sí? A lo que quieres hacer y a quién le vas a brindar toda esa capacidad que quieres dar. Entonces, re- muy ligado a los valores y a los principios, también va a estar el autoconocimiento. Si yo no me pregunto para mí qué es importante, quiere decir que no me conozco. Si no me conozco, pues no voy a tener establecidos unos valores. Entonces, el autoconocimiento lo que te va a dar a ti es un mapa de las cosas. Si tú te empiezas a conocer, a preguntarte a ti mismo qué piensas de esto, qué piensas de lo otro, y lo tienes claro, porque yo me puedo preguntar qué pienso del amor y lo puedo definir como algo, pero que realmente sea el amor lo que yo busco detrás de lo que valoro. Entonces, inclusive yo he colocado un ejemplo, que vamos a mostrar. Nosotros tenemos aquí un mapamundi, Genial. ¿cierto? Nosotros en ese mapamundi vemos el mundo completo, ¿cierto? Entonces, no sé, digamos, aquí vemos una serie de colores, vemos unos nombres, unas líneas, unas fronteras, ¿cierto? Pero yo quiero que cuando tú vayas a la realidad y te pares en ese punto, cuando hablemos aquí de Colombia, por ejemplo, Cali, Colombia, y nos paremos allí, vamos a ver que no tiene nada que ver con este color amarillo que vemos aquí, ni con ese nombre que dice Cali, ni con ese puntico negro. ¿Por qué? Porque es mucho más complejo. Entonces, en PNL hay algo que se llama, o que le llaman ellos normalmente, el mapa no es el territorio. Lo que tú tienes con tus principios, con tu autoconocimiento, con tu percepción del mundo, es esto. El Esto es lo que mapamundi. tenemos en nuestra cabeza en este momento, ¿sí? Pero lo que hay en realidad, la realidad de las cosas, es cuando nos paramos allí en ese punto en la ciudad de Cali y nos paramos y vemos unos edificios enormes y ahí para allá vemos adelante unas cordilleras hermosas y ahí para allá vemos el cielo y no alcanzamos a ver más, porque la realidad es mucho más compleja que ese mapa mundi que nosotros tenemos. Es mucho más cambiante. Entonces, por eso se dice el mapa, la percepción que tú tienes del mundo no es la realidad. Por eso es tan importante que cuando tú te pares en la realidad tengas una brújula con que guiarte, porque no vas a saber dónde vas a terminar en este mundo que va a seguir en movimiento, que va a seguir en rotación, en traslación, y tú vas a estar viviendo en ese mundo, en esa realidad muy compleja, muy ambigua, muy grande. Entonces, el otro elemento que entra aquí es, bueno, ya tengo mi mapa. Sé que hay una percepción mía, hay unos valores que me van a ayudar a tener un mapa. Ya hay un tesoro de por medio, que sé que ese tesoro es esa búsqueda de la felicidad que yo, a la que yo quiero llegar. Esa búsqueda de la felicidad a través de ser con lo que yo pienso, con lo que yo soy. Si para mí es muy importante el servicio a los demás, ayudar a los demás y ser honesto con lo que digo,
pues seguramente dentro de mis decisiones diarias eso va a ser importante. Y si yo soy honesto con lo que digo, si como mi familia es importante para mí, soy honesto con ellos y les menciono, hoy hice esto, hoy no hice lo otro, me pedís el favor que botara la basura y no lo hice, lo siento porque me ocupé o se me olvidó, pues eso si bien no te va a dar felicidad, sí te va a dar tranquilidad. Y esa tranquilidad constante es la que te va a permitir a ti tomar decisiones de una manera muy natural, acostumbrarte a esos cambios de manera fácil. Y a partir de ahí se empieza a llegar la felicidad porque tienes un terreno seguro sobre el cual actuar, sobre el cual ir a esos objetivos, a esos propósitos que estábamos hablando ahora y que mencionabas, porque es tan importante cumplir objetivos. Entonces, ¿qué nos falta aquí? Después de que tenemos el mapa, tenemos ya la ubicación de ese tesoro, lo que nos falta es una brújula para empezar a andar. Y esa brújula es propósito de vida, porque a partir de los días, a partir de que yo empiece a caminar, se me van a presentar situaciones, decisiones, y me van a ofrecer o un trabajo en Cartagena con X características, o un trabajo en Cali con X características, o un trabajo, no sé, en el exterior, en Italia, con X características, y yo tengo que ver de todo eso que tengo como opción, qué se adecua a mi brújula, qué se adecua a ese mapa, qué se adecua a ese tesoro. No Pasa toda mucho, brújula me ¿no? sirve. O sea, Pasa pasa mucho, muchísimo. ¿no? Que tenemos como esas dos opciones y no sabemos hacia dónde ir, no sabemos hacia dónde mirar o cómo afrontar esas dos decisiones que tenemos al frente. Y muchas veces terminamos, por falta de esa brújula o falta de tener esa guía, terminamos incluso perdiendo ambas, no tomando ninguna de las oportunidades, simplemente por falta de esa brújula ahí que nos guíe de esta cierta forma. Increíble. Exacto. Eso nos va a llevar aquí en un futuro, por ejemplo, entonces digamos, pero es que no me siento a gusto en lo que estoy haciendo. Entonces siempre te va a faltar ese algo y siempre vas a estar en, no me siento a gusto, hay algo que no me cuadra, hay algo que tengo que mejorar, algo que no está bien en mi vida y continúo esa búsqueda. Entonces, es muy importante que si nosotros decidimos y queremos, como decir, tener todo perfecto en nuestra vida, pues lo empezar a hacer lo que nos gusta. Si no hacemos lo que nos gusta, ¿cómo esperas en un futuro poder tener todo en tu vida de manera perfecta? O todo en tu vida de manera, por lo menos. Entonces, esto sí es muy importante tenerlo en cuenta como ese primer paso. Por eso los principios son, yo diría, que la antesala a definir un propósito. Cuando tú definas cuáles son tus valores, cuando tú definas qué para ti qué es importante y lo hayas inclusive vivido a través de tu historia y tú digas, me acuerdo cuando tomé X decisión de manera inconsciente, pero lo hice fue porque para mí es importante X cosa. Cuando yo empiezo a identificar esas cosas, empiezo a autoconocerme, empiezo a ampliar este mapamundi que tengo, empiezo a darle definiciones, conceptos, a entenderlo un poquito más y eso me va a facilitar a mí pararme en la realidad y tomar decisiones día a día. Ok, qué increíble. Es muy loco porque generalmente, bueno, vivimos y la mayoría de las personas vamos por allí como viviendo, simplemente sin una guía y sin algo que realmente nos ayude a entender qué es lo que debemos hacer o cómo debemos hacerlo. A mí, yo les quiero contar, yo conocí a Juan José, Juanjo ya hace más de un año que nos conocemos, entonces y en una de esas, Juan estaba haciendo sus prácticas y hicimos unas sesiones allí de coaching y Juan me ayudó a mí con el tema del propósito y empezamos como a indagar allí en mí que había y yo descubrí con la ayuda de Juan que a mí me gustaba conectar a las personas, que me gustaba ayudar a que una persona pudiera relacionarse con otra, que hubiera esa conexión allí. Y podría decir yo al principio, yo decía, pero Raco, ¿qué es esto? O sea, a la final ¿esto qué sentido tiene? ¿Yo qué hago con esto? ¿Cómo lo monetizo? Bueno, es muy bien, me encanta, sí, pero ¿qué hago allí? Y justamente entonces, hace poco tiempo, hace poco tiempo y preparándome para este post, para este momento que lo íbamos a hacer en vivo a través de Instagram, yo me fui a buscar atrás a todo esto y a reflexionar y me encuentro hoy en día
generando campañas publicitarias, haciendo todo lo que tiene que ver con las estrategias de marketing, con lanzamiento de productos digitales, y lo miro en retrospectiva, llego y me salgo de mi yo y voy y miro desde arriba y digo, Ryan, ¿qué estás haciendo? Y yo mismo me respondo, pues, ayudando a que personas se conecten con otras personas, finalmente, a que coach se conecten con sus clientes. Entonces, y ahí veo cómo realmente ese propósito encaja allí y cómo el hecho aunque no lo reconozcamos, aunque no lo tengamos siempre súper presente, pero que lo hayamos reconocido en algún momento, va dándonos una línea y nos va ayudando pues a surfear por toda esta manera. Es increíble. Hace poco estaba precisamente con uno de los clientes de los coaches, como le mencionamos, como concepto pues, de coaching a la persona que Sí, nos sí, sí. contrata para un proceso de intervención y él me decía, mira, para mí es importante decirte lo siguiente, y es eh, cuando hagas un proceso de coaching con alguien, es vital que le digas a ellos que hay un proceso de iteración. Iteración es como esa capacidad de pensamiento cíclica de darle, por decirlo así de manera coloquial, darle vueltas a las cosas y volver a pensar y a pensar, pero confiando en el proceso, confiando en un proceso de que la respuesta va a estar allí. Entonces, cuando tenemos un problema y debemos resolverlo y no le encontramos solución, entonces hay un modelo, hay una forma, un modelo pues, de pensamiento para resolución de problemas a través de esa iteración, como de pensar y pensar y pensar en ese problema hasta que en algún momento se empiezan a conectar de una forma casi que milagrosa todo ese pensamiento que tenías y se te da la solución y te viene a la cabeza, ah, ok, es por aquí y efectivamente por ahí sale la solución. Esta iteración de lo que él me comentaba es, mira, cuando empezamos un proceso para mí, o cuando empezamos como la sesión, las preguntas al principio me llevan a mí a pensar como que yo ya sé lo que estoy respondiendo y no le veo como propósito a esto que estoy hablando. Pero a partir de que yo le dé confianza a este proceso, pues claramente en la sesión los resultados son muy buenos y termina siempre con una acción de algo que no había pensado antes. Entonces, lo que yo digo a partir de esto es, el propósito de vida o lo que nosotros vamos autodescubriendo en nosotros mismos, muchas veces no nos va a dar sentido a la primera, pero sí es importante confiar en el proceso y de permitir que las acciones, que el pensamiento nos vaya llevando a conectar eso que descubrimos. Porque es que eso que descubriste tú, uno se da cuenta cuando uno piensa lo que no había pensado antes. Inclusive uno como coach, también en la expresión, a partir de la escucha activa, uno se da cuenta cuando la persona como que abre los ojos y dice, uy, no había pensado, pero posiblemente sea esto. Sí, 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 Entonces, sí, sí. ese descubrimiento que tú haces es importante darle esa confianza, darle ese tiempo, porque va a empezar a conectar con ciertas cosas. En tu caso, pues que tú me comentabas, yo no sé si se demoró unos que 6 meses, 7 meses, 8 meses, pero en cierta forma, eso que pensaste, dijiste, me parece interesante, pero a medida que vas pensando en eso, a medida que vas construyendo esa relación, a medida que va pasando el tiempo, hablamos de meses en este caso, ves que hay una relación más profunda todavía de lo que haces con tu propósito y empiezas a hacer esa iteración de las cosas, a darle esa confianza al proceso, a darle esa confianza a ti mismo inclusive, porque cuando dudamos de nosotros mismos, lo que vamos a estar es bloqueando ese proceso y no vamos a querer autodescubrirnos y vamos a quedar allí como, no, pero es que a mí me gusta esto, pero también lo otro, entonces ese mapamundi no va a tener esa forma plana, esa forma, digamos, entendible, sino que de pronto va a tener una serie de imágenes que como que no se concuerdan. Entonces, importante darle confianza a nosotros mismos, darnos confianza a nosotros mismos para permitir que ese proceso de autoconocimiento vaya avanzando. Ahora, ¿cómo me autoconozco? Pues lo primero es entender que se puede hablar con uno mismo. A partir de este proceso de coaching que he realizado, tanto a nivel personal y a nivel ejecutivo, eh, es complicado, no, es complicado dar a entender
o también porque el coach no explica ni da a entender nada, pero es complicado, por ejemplo, cuando ves que una persona no se comunica consigo misma, simplemente actúa a partir de la comunicación con otros. Entonces, ¿cómo me doy cuenta yo que una persona no habla consigo misma o que de pronto no tiene ese nivel de conciencia en el que se hace responsable de sí mismo? Y es, mm, por ejemplo, una frase que se dice mucho, es que uno normalmente critica mucho a las personas. La palabra uno normalmente critica mucho a las personas. Lo que estás haciendo con esa palabra uno es quitarte responsabilidad de lo que tú estás haciendo. Es quitarle especificidad de la actividad de la que estás hablando. Entonces, yo normalmente le Sí, digo, ¿quién es uno? ¿Quién es uno? Porque uno no está aquí. Muchas personas dicen. Entonces, yo le digo, cambia esa palabra uno por yo. Ok, pero ¿qué tiene que ver eso? Cámbiala. Entonces, al momento en que la dicen, es que yo normalmente critico a las personas. Entonces, ok, aquí sí me estoy dando cuenta que hay una responsabilidad que yo no estoy asumiendo. Y cuando me responsabilizo de esas cosas, no solamente, pues sí, aquí la responsabilidad, sino que también pienso en las veces en las que he criticado y puedo identificar esas situaciones. Identificar eso me permite a mí autoconocerme, me permite a mí ver qué es lo que genera esa crítica a mí. ¿Me gusta la crítica que hago? ¿No me gusta? ¿Quiero cambiarla? ¿No quiero cambiarla? Entonces, cuando yo digo uno, sencillamente externalizo todo y no me encargo de eso. Lo dejo ahí y eso queda flotando. Y esa flotadera de cosas son las que nos lleva al pensamiento y nos lleva este pecado, es que las creencias y la creencia finalmente, pues sabemos que son eso, creencias. Tanto si puedes que crees, puedes, como si crees que no puedes, pues no podrás. ok. Estos temas estos temas siempre que los tratamos, siempre que los trato son como que, para mí, siempre como que, ok, sí, sí, hay algo que yo le llamo, bueno, creo que la mayoría de gente le llama así, a mí me encantan, son los aha moments. ¿Bien? Y son como esos momentos en Ajá. los que uno dice, ajá, y así, entonces me pasa mucho en estos tipos de conversaciones. Juan, entonces, bueno, digamos que de todo esto que hemos hablado, ya conociendo como la importancia del propósito de vida, cómo desarrollarlo un poco, o cuáles son unas guías, teniendo unas guías ya para nosotros, por lo menos quedarnos allí con la inquietud de decir, berraco, a partir de hoy me pongo en serio con mi propósito de vida, teniendo ya como esta claridad de momento. ¿Qué más o sea, qué nos podrías recomendar tú, digamos, a nivel como paso uno, paso dos, paso tres, para que la persona en ese momento, pueden ser de pronto tres preguntas y ya, por ejemplo, aparte de la de los valores y eso, y tenga el primer paso y la persona tenga un primer paso o un primer punto, o crees que la persona yo, por ejemplo, lo encontré conversando contigo, pero ¿crees que la persona lo puede hacer sola o necesita ayuda de alguien? Y si lo puede hacer sola, ¿hay algunos pasos en específico que pueda como desarrollar? Bueno, excelente, ¿no? Así es. Hay un primer paso y te lo mencionaba ahora y es, bueno, yo quiero establecer mi propósito de vida. Hay un mapa que siempre ha estado ahí presente y es esa percepción del mundo. Hay una brújula que necesito y es un propósito, ¿cierto? Para que sea el propósito correcto o correcto no, pero por lo menos el pertinente para ese momento que estás viviendo de tu vida es importante los valores. ¿Cómo se identifican esos valores que son importantes para mi vida? Pues hay forma de esa lectura. Hay muchos libros, recomiendo mucho Tony Robbins, los libros de Tony Robbins llevan mucho a pensar sobre esos principios, sobre todo hay un libro que se llama Descubriendo el gigante interior, si no estoy mal. Sí, Este libro es un poco extenso, pero muy detallado en esta parte de los valores, antivalores y bueno, entonces ese es un primer paso. Otra forma de adquirir estos principios, estos valores, pues es a través de las preguntas constantes hacia mí mismo, empezar ese proceso de autoconocimiento, de darme un tiempo, de hablar conmigo mismo y empezar a pensar qué es importante para mí. De hecho, en el blog colocar algunas, como por ejemplo, ¿qué te gustaría que dijera tu lápida? ¿Cierto? ¿Qué me gustaría que las personas dijeran de mí cuando yo haya fallecido, por ejemplo?
o a partir de ejercicios a nivel grupal que he realizado, por ejemplo, los llevo a una introspección de sí mismos y a partir de ahí reflexionan, bueno, imagínense que están yendo a un funerario y en ese funerario encuentran un ataúd y en ese ataúd abren y lo que van a ver son sus caras y a partir de ahí va a ver a sus familias, su hija, su esposa, su hermana, su hermano, su papá, y cada uno de ellos va a dar un discurso, ¿qué palabras dirían? Entonces, esto conecta muchísimo con esa parte interior de nosotros, de lo que nos gusta, de lo que valoramos. La familia es un lazo muy fuerte para este tipo de situaciones. Entonces, esas serían unas recomendaciones. Claramente también un coach les va a permitir identificar estos valores. A mí me encanta desenvolverme en estos temas y hablar de esto porque es lo que yo he practicado, es lo que me ha funcionado a mí. Y yo lo que hice fue mi hoja de valores donde escribí, bueno, cuáles son mis valores, qué actividad realizo yo para entender esos valores, cómo los entiendo, cómo los entiendo, cómo lo explicaría. Si para mí el valor de la solidaridad es importante, entonces yo cómo le explicaría este valor a otra persona. Entonces todo esto me gusta mucho, entonces a través de un coach también lo pueden lograr. A través de ese acompañamiento, de seguimiento, pueden llegar a identificar esos valores, porque lo que hace el coach finalmente es eso, ayudarles a cumplir una meta o de un estado actual, llevarlo a un estado deseado. Entonces, esa es una de las funciones también de nosotros como coach. Y teniendo claridad ya en estos valores, ahora sí, vamos a identificar ese propósito. Para ese propósito les comentaba que primero hay que definir unos verbos. Entonces, el paso a paso de la definición de este propósito es la siguiente. Primero defino mis verbos. ¿Cuáles son esos verbos que yo quiero hacer? Hablemos de apoyar, eh, explicar, enseñar, aprender, leer. Hablamos de verbos o acciones que puedo poner en práctica, ¿sí? Que se va a relacionar con mis habilidades, se va a relacionar con las personas que necesitan de estas habilidades, ¿cierto? Entonces va a ser la conexión entre habilidades y las personas quienes necesitan, ¿listo? Posteriormente, la segunda parte de este propósito, ya tengo claro, listo, voy a ayudar, por ejemplo, voy a ayudar. Ese es, digamos, que uno de los verbos de la lista de verbos que puedo obtener. Ahora paso a la causa, y son la población a la que va a verse afectada positivamente por esta habilidad. Entonces, la causa puede estar emprendedores, estudiantes, universitarios, negocios, profesionales, mayores de 30, menores de 30, en fin, una serie de población, por ejemplo, sensible o jóvenes en riesgo de diferentes tipos, por nivel cultural, a nivel idiosincrasia, como sea que lo estemos mirando, es la población de a quién le va a servir esta habilidad con la que yo quiero conectar, esto que quiero dar, qué necesita la gente. Yo no puedo colocar el mundo entero, porque pues, primero son 7 billones de personas en todo el mundo entero y no voy a poder ni siquiera conocer. Sí, sí, sí. Yo creo que en mi vida completa tendré tiempo para conocer a 7.000 millones de personas. Y segundo, pues empezamos por algo, empezamos por lo que conocemos. Entonces, sí es importante definir a quién va dirigido esto. Y finalmente, es cuál es mi objetivo con esta población, con esta capacidad. Entonces, si voy a ayudar a jóvenes en riesgo, ¿a qué? A descubrir su potencial ilimitado, por ejemplo, como dice el libro. Entonces, ese puede ser mi propósito de vida. A jóvenes en riesgo a descubrir mi potencial ilimitado. Claramente, debajo de esas tres factores, ¿cierto? Verbo, causa y objetivo, van a haber una serie de detalles, especificaciones. Ayudar cómo. Entonces, ayudar a partir de conferencias, ayudar a partir de, no sé, procesos de coaching, a partir de la enseñanza de ciertas cosas. La población, jóvenes en riesgo, ejemplos, se puede hablar de barrios, se puede hablar de poblaciones determinadas, se puede hablar diferentes especificaciones que puede haber con este tipo de población a la que tú quieres brindarle ese servicio. Y finalmente, el objetivo. Ok, ayudarlos a descubrir su potencial limitado. ¿Qué quiere decir esto? Que descubran a dejar legado, que puedan ver la posibilidad de exponer su propósito de vida, que puedan identificar sus valores, que puedan identificar habilidades y habilidades adquiridas. Entonces, esto finalmente se convierte
de un propósito, una frase corta, se convierte en una serie de pasos y objetivos a mediano, a mediano y a largo plazo, o inclusive a corto plazo, donde voy a empezar ahora sí. ¿Qué tengo que hacer para ayudar a estas personas? Lo primero es identificar la población o darme a conocer. Y eso, bueno, lo primero que tengo que hacer es crear Instagram para eso, por ejemplo. Lo primero que tengo que hacer es visitar a esas personas que viven en tal sitio o poner mis servicios en página o, bueno, esto nos va a llevar a esos pequeños ya objetivos donde en el blog también van a encontrar cómo se realizan esos objetivos que sean medibles, que sean específicos, que tengan una temporalidad, que, que sean realistas. Entonces, los objetivos SMART, ¿sí? Lo has escuchado Sí, 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 seguramente en temas pues, de sí, sí, emprendimiento. total. Entonces, cómo finalmente a partir de ese propósito se ligan, empiezan a relacionar esos otros objetivos que me van a dar a mí un plan de acción. Y allá tienes tu brújula. Ahora tengo mi Ok, brújula, ya sé genial. para dónde voy, ya sé por dónde voy a ir caminando en ese mapa que no es como tan claro, pero por lo menos hay un proceso que cada vez de tu conocimiento me va a permitir hacerlo más realista. Ok, genial. Una guía súper completa, súper estructurada. Me deja sorprendido, Juan. Muchas, muchas gracias por compartirla. Y yo quiero, bueno, ya finalizando y ya, o por el día de hoy, quiero que nos cuentes, Juan, cómo las personas que te están conociendo, las personas que te están viendo, cómo puede, tu blog para que las personas lo busquen, dónde te pueden escribir, redes sociales, todo número, Pues casado, bueno, soltero. principalmente, digamos que el contenido de valor, videos sobre este precisamente tipo de reflexiones, los subo mucho a las redes sociales en Instagram, son dos Okay. principalmente, arroba Juan Aristizábal P, es, digamos, una de las cuentas, y la otra es Salidente Coaching. En ambas cuentas van a encontrar en la biografía el link que los va a dirigir al blog donde diferentes temas. Van a encontrar temas de autoconocimiento, de coaching, inclusive para coach, cómo aplicar ese tema de la terapia, que ha sido también interesante, cómo a través del arte conectamos con eh, esa emocionalidad, pero también como esa inconsciencia de las cosas, pero eso nos facilita racionalizar. Bueno, ahí hay diferentes temas, pero dentro de ellos también los objetivos que hablamos, cómo establecer objetivos de vida, y pienso que también es una de las guías muy importantes para continuar este proceso. Y bueno, eso básicamente a través del Instagram, arroba Juan Aristizábal P, pueden contactarme de manera interna para que hablemos un poco del tema, para ver más gente de este tipo que son geniales, porque aprende uno también mucho, tanto de lo que uno escucha como de lo que uno habla. Siempre yo uso una analogía y es la pirámide del aprendizaje y es, aprendemos como el 5% de lo que escuchamos y escribimos, y el 5% de lo que leemos inclusive, pero aprendemos el 90% de las cosas cuando las enseñamos. Entonces, si algo me apasiona a mí a partir de dar conferencias, a partir de ejercer procesos de coaching o ejercer más que procesos de coaching, es como esa parte de explicar cómo entiendo algo, es que aprendo realmente ese 90% de lo que explico. Eso es parte de este proceso de autoconocimiento que hace parte de mis valores, entonces, pues bueno, aquí les dejo esa Genial. información. Genial. Juanjo, mil gracias por estar aquí el día de hoy, por compartir, hacer la inauguración del podcast número 1 de la guía de emprendimiento. Gracias por estar aquí, hermano. Gracias por la motivación, por todo lo que nos has dejado y sin dudas por este paso a paso que yo sé que a muchos nos va a servir para inspirarnos y para ponernos manos a la obra. Bien, así que bueno, Juanjo, hermano, mil gracias, un abrazo y espero estarnos viendo pronto. Que así sea, mi hermano. Vamos con toda y bueno, aquí está a la orden, arroba Juan Aristizábal, ahí nos veremos cualquier cosa que pueda servir. Total.